tardes, estamos en Buena Vida. Bienvenida, bienvenido al programa. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante porque vamos a conversar sobre el conflicto. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, en esta época tendemos a reunirnos con personas, tenemos que participar en actividades, por supuesto que ahora en medio de la pandemia todo esto con todos los protocolos y las medidas del caso, por favor. Pero es una realidad que la gente tiende a unirse en estas épocas y se dan conflictos, situaciones difíciles. Por eso vamos a conversar sobre él, sobre el conflicto, y lo vamos a conversar con un profesional en el campo de la orientación. Nos acompaña el señor Juan Ortega, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, don Juan, por acompañarnos nuevamente el día de hoy y para desarrollar este tema tan interesante. Decía yo hace un instante que se tienden a dar conflictos en las familias. ¿Cuáles son? ¿Se pueden identificar, don Juan, cuáles son los conflictos más comunes? Y bienvenido al programa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Un saludo a todos y todas las personas que nos están viendo y escuchando. Efectivamente, es un tema bastante complejo. Realmente esta pregunta nos enfrenta al lado oscuro de la Navidad. Es decir, la Navidad está cargada de una serie de mitos sobre lo que debería ser. Es decir, se nos ha hablado del asunto de la felicidad, la paz y el amor en Navidad. Prueba de esto es que cuando estamos en época de Navidad o incluso Año Nuevo, el saludo usualmente de la gente es Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Es decir, ya de antemano se nos está diciendo que usted tiene que estar feliz en estas épocas navideñas, ¿verdad? Entonces, es importante para empezar hablar, digamos, de los conflictos que eventualmente pueden surgir en estas épocas de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, es el asunto de desmitificar un poco la Navidad. Si bien es cierto, es un ambiente, pues para muchas personas, es un ambiente agradable donde efectivamente se pueden vivenciar esas sensaciones de amor y de paz que comercialmente se nos ha tratado de vender también. Pero a veces eso no ocurre en muchas circunstancias, en muchas familias, en muchos núcleos familiares. Entonces, hay que empezar, digamos, por ahí. Una para puntualizar un poco, digamos, en esa conflictiva que puede surgir en la Navidad, está el asunto de pretender, digamos, arreglar o solucionar situaciones que se han venido dando durante todo el año o durante años en la época de Navidad para calzar, digamos, con esa idea de paz y amor. Entonces, eso sería, digamos, el primer conflicto. Tratar de resolver en unos días algo que se da durante muchísimo tiempo. Otro punto importante y que está muy impregnado de la parte comercial es el asunto de la obligatoriedad, por ejemplo, de hacer gastos, de hacer regalos. Ese tipo de cosas son una conflictiva importante. ¿Por qué? Porque de repente yo no estoy en la capacidad ni afectiva ni económica para hacerlo. Cuando me refiero a la capacidad afectiva es que realmente no quiero hacerlo, es decir, no me siento cómodo o cómoda dando regalos a personas que no me inspiran a hacerlo. Y también por la parte económica, a veces no estamos en la disposición, por situaciones económicas de la familia o individuales, de hacer un gasto extra, pero surge entonces la conflictiva de tengo que responder de esta forma porque así ha sido siempre. Entonces, es otra parte importante. Otro de los conflictos que eventualmente surgen son las famosas reuniones de la familia ampliada. Entonces, no hacemos, digamos, algo a nivel familiar, digamos, el núcleo de la familia, la gente con la que yo convivo, sino que es muy usual, entonces, que la familia se reúnan, los tíos y toda esta cosa. Entonces, lo primero es definir con cuál familia comparto. Y si ya eso está definido, entonces es reunirnos todos los miembros de esas familias, con los hijos y nietos y abuelos y todo el asunto, para vivir en ese ambiente de paz y amor que les hablaba anteriormente. Esto genera a veces disconformidades porque no implica que seamos familia, que nos tenemos que llevar bien todos y todas. A veces yo no quiero compartir con mis primos, con mis primas o con mis tíos, o sea, eso representa para mí una molestia. Entonces, la conflictiva surge porque hago algo que realmente no quiero hacer.
¿verdad? En vez de hacerlo con personas que yo sí quisiera compartir. Puede ser gente que ni siquiera es familia mía, pero con esa gente yo me siento bien. Entonces, esos son como básicamente los conflictos que se generan, y a eso le podemos unir la parte, por ejemplo, del consumo de licor, que también eso puede generar en mucha conflictiva. Don Juan, ¿qué aconseja usted cuando el conflicto se vuelve algo muy grande? Bueno, efectivamente, eso que les hablaba anteriormente puede generar en conflictos grandes, porque efectivamente cuando hay encuentros familiares, hay situaciones que se vienen a revivir a nivel de familias, ya sea la familia nuclear o la familia o las actividades de familias extendidas, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese tipo de cosas? En ese tipo de cosas y de casos. Efectivamente, estar donde yo quiero estar. Es decir, no favorecer el conflicto por estar obligándome a compartir o a hacer cosas que yo no quiero hacer. Y finalmente, si tengo que estar ahí, por lo menos en un ambiente donde la comunicación pueda fluir, donde yo pueda decir lo que siento y pienso, para no generar, digamos, más conflictos en ese caso particular. Pero ¿cómo actuar para que el conflicto no se haga algo realmente grave? La conflictiva es parte de la dinámica que se genera a través de la construcción de los vínculos. Es decir, donde haya gente, siempre el conflicto se va a dar, y el conflicto es necesario porque nos permite crecer. Lo que pasa es que si esperamos que el conflicto emerja en la época de Navidad, pues no sería tal vez el mejor momento. Yo creo que el mejor momento es durante todo el año tratar de resolver las cosas para que en esta época navideña, pues efectivamente se pueda llevar a cabo bajo un disfrute genuino y real. Pero básicamente el asunto es, para evitar que esas conflictivas se den, digamos, de una forma más intensa, evitarlas, como le dije anteriormente, no estando donde no quiero estar, y generando espacios donde lo podamos hablar, digamos, tratar de confrontar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y que éstas no queden de alguna forma reprimidas y vayan a generar, digamos, conflicto en esos momentos de encuentro, ¿verdad? Don Juan, en un momentito continuamos esta conversación. Vamos a irnos a un corte comercial. A todas y a todos los invitamos para que se mantenga con nosotros aquí en Buena Vida. Ya casi volvemos. ¿Por qué participas en el grupo? Fue que ya tenía mucho tiempo libre, entonces yo tenía que ponerme a hacer algo, porque estar uno en la casa, solo en la casa, no me sentía bien. En los grupos yo he recibido mucho cariño, mucha amistad sincera, que me han contribuido a que a mis 80 años me sienta una persona plena. A mí me encanta esto, me siento muy bien aquí en el grupo. La prueba está que tengo 14 años de estar con AGECO y trabajo con AGECO en muchas actividades también. ¿Cómo funciona y qué actividades realiza la red? Nos reunimos cada mes y planeamos, coordinamos muchas actividades culturales, se hacen bailes, se juega bingo, se convive mucho juntos. Es una felicidad estar en un grupo de adulto mayor porque se conoce mucha gente. En el caso de uno que ya llega a una edad, dicen ya no sirve para nada, no. Ahí lo motivan y uno se siente feliz. ¿De qué forma le ha ayudado a usted pertenecer a los grupos? Aprendí a hacer las cosas con más entusiasmo, ayudando con mi carácter, porque yo era un poco más agresivo. Tenemos un grupo lindísimo. Aprendí muchas cosas, principalmente lo que es la unión de amigos, de conocer amigos y hacer amigas preciosas. ¿Qué tipo de actividades son las que más disfrutan en el grupo? Esa es la parte recreativa, divirtiéndose, pintando, jugando bingo, jugando jacks, jugando cromos. Lo que más disfruto yo y veo que los demás disfrutan son los bailes que hacemos nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a AGECO. Me siento que todavía sirvo, que es lo principal. No lo piense, participe. Llámenos al 2542-4500 o escriba a ageco@ageco.org y le daremos más información.
Estamos en Buena Vida y hoy estamos conversando sobre el conflicto. Estamos hablando este tema con el orientador Juan Ortega. Don Juan, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Don Juan, ¿cómo afecta el conflicto la salud física y mental de quienes están envueltos en el conflicto? Bueno, el tema de la salud mental y física, ¿verdad? A partir de situaciones conflictivas, no es una cuestión específica del momento, digamos, del momento de la Navidad. Es decir, no vamos a culpar a la Navidad como un momento, digamos, propio del año, como el causante de los posibles trastornos mentales y físicos que van muy de la mano, por lo que ahí se pueda dar. Es decir, es probable que si ya hay un efecto en la salud mental de la gente y repercute en la parte física, esto ya se haya venido dando durante todo el tiempo. Es decir, ya sea parte, digamos, del perfil, de la personalidad de estas personas, y efectivamente ahí vienen a aflorar. Sin embargo, si hablamos de salud mental y física, pues entonces ahí podría intensificarse un poco más lo que tiene que ver con los estados depresivos, es decir, la depresión con todas sus manifestaciones, desde estados de ánimo depresivos que son manejables hasta llegar a depresiones mayores, que sí son más complejas, como también podría desencadenarse episodios ansiosos en personas que ya tienen una tendencia, por ejemplo, hacia la ansiedad, y a nivel de lo que llamamos trastornos psicofisiológicos, o trastornos físicos a partir de situaciones mentales no resueltas. Entonces podemos hablar ahí de dolores de cabeza, problemas de que se nos sube el azúcar, se nos sube la presión, etcétera, etcétera. Pero en fin, son situaciones que podrían desencadenar a partir precisamente de esa conflictiva que no se resuelve y que en ese ambiente de Navidad, donde estamos, digamos, tan presionados por el medio y por otras personas, se podrían, digamos, intensificar un poco más. Don Juan, pero el conflicto se puede evitar. ¿Qué nos recomienda para evitarlo? Bueno, orientadores y psicólogos existimos por una razón, y es el asunto de ayudar a las personas en la resolución de algunos de sus conflictos o a prevenir que eso se dé. Entonces, siempre estamos promoviendo el asunto de la comunicación. Entonces, si yo le preguntara a la gente que nos escucha en este momento, ¿cuál es el secreto para mantener buenos vínculos saludables a nivel de pareja, de amigos o con el resto de la familia? Nos va a decir la comunicación. Entonces, efectivamente, es eso, es darse la oportunidad de hablar, de decir qué es lo que me molesta, qué es lo que me agrada. Es decir, la posibilidad de apalabrar lo que yo siento, lo que yo pienso. El asunto es que eso yo lo tengo que hacer siempre. No esperar la época navideña precisamente para ir a hablar de mis resentimientos, porque más bien eso va a echar a perder la fiesta. Mejor, en el resto del año yo trato de mantener un clima armónico a través de la asertividad, de la empatía, de la resolución de conflictos de una forma, digamos, armónica, para llegar a esas fiestas navideñas sin conflictuar, ¿verdad? Pero de antemano, si yo sé que va a haber un conflicto en esa actividad o a nivel familiar, entonces mejor lo evito, mejor hago lo que me hace sentir bien, para no entrar, digamos, en esas conflictivas y de confrontaciones en una época que para mucha gente es importante. Don Juan, ¿y qué hacer? ¿Cómo prepararse si uno tiene que ir definitivamente a una actividad donde uno no termina de sentirse bien? ¿Cómo prepararse para eso? Bueno, ya hay asuntos, digamos, de personalidad. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y en esa historia se han vivido situaciones particulares que han hecho que desarrollemos tal vez cierta apatía, cierta resistencia a participar en actividades sociales. No estoy diciendo que las personas tengan una serie de trastornos que les puedan generar, digamos que malestar de compartir con otras personas, pero podría ser que tengamos rasgos de ciertos perfiles, digámoslo así, que nos hacen estar incómodos en compartir con grandes grupos. En tal caso, yo creo que es importante revisarse,
Porque a veces hay personas que sí quieren estar y compartir con otros, pero hay algo que les impide, digamos, esa incorporación a los grupos. También tiene que ver con un asunto de autovaloración, una cuestión de autoestima, el hecho de que me preocupe dar mi posición en una fiesta o en una actividad, digamos, social. Pero si finalmente no lo logro, ¿verdad? Y considero que hay una situación mía que me impide esa parte relacional, entonces yo puedo buscar ayuda, ¿verdad? Pero si no es un asunto de esa naturaleza, sino porque de repente tengo resentimientos con algunas personas, pues los puedo hablar en el camino, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente, no utilizar el espacio de la fiesta como para ir a crear ese conflicto y en media cena entonces chorrearle a alguien de una forma que tal vez un poco agresiva y no asertiva lo que estoy sintiendo con respecto a ellos o a ellas. Pero ¿cómo sobrellevar las cosas si no salen como uno desea? ¿Qué hacer, don Juan? Bueno, eso está relacionado un poco con la primera pregunta y tiene que ver con esa fantasía, ese ideal de familia perfecta, ¿verdad? En donde todos tenemos que estar bien y felices y contentos como los pingüinos. En realidad, eso no es así. Es decir, la imperfección es parte de la naturaleza humana, es parte de las familias. Las familias siempre están en conflicto. Entonces, el asunto del conflicto es bueno. El asunto está en que tenemos que aprender a resolver conflictos para crecer. Y de repente, entonces, vendrá en otro momento otra conflictiva. Y si no nos gusta la palabra conflictos, digamos, una nueva toma de decisiones para seguir creciendo. Entonces, creo que tenemos que desmitificar el asunto de la familia perfecta, del ambiente perfecto, porque en realidad somos imperfectos. Entonces, si vamos con la idea de que somos imperfectos, entonces eventualmente podremos disfrutar más, porque no vamos a ir obligados a aparentar cosas que no somos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es eso, es mantener esa genuinidad y digamos que perfección a partir de la imperfección que es parte de la naturaleza humana. Don Juan, sobre ese tema tan interesante, su recomendación final, por favor. Bueno, yo creo que como recomendación final es dejarse ser, pero en ese dejarse ser es precisamente saber qué es lo que quiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace sentir bien la mayoría del tiempo? Ahora, no implica que yo no pueda hacer, digamos, ciertos sacrificios, digamos, pero en tanto esos sacrificios no vayan en contra de mi dignidad, ¿verdad? Es decir, yo podría decir, bueno, en Navidad vamos a ir a compartir con esta familia. No me agrada tanto, pero puedo llevarla bien. Y la otra, con mi familia con la que yo me llevo mejor. Entonces, yo puedo llegar a ciertos acuerdos, pero en tanto mi dignidad no esté, digamos, en juego y yo me sienta lo más cómodo y lo más cómoda posible, sin caer en excesos, que es una cuestión propia de la Navidad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz año, don Juan, a usted y a toda su familia. Que la pase muy bien, que Dios lo acompañe. Muchas gracias. Y bueno, igual para ustedes y para la gente que nos escucha, que pasen esas actividades de una forma bonita, armónica, sintiéndose bien con ustedes mismos y con las demás personas. Gracias. Nos vamos a un corte comercial, regresamos en un momentito para nuestro cierre musical del día de hoy. ¿Por qué participa en el programa de voluntariado? Yo participo en el programa de voluntariado porque me gusta servir. Para poder compartir y dar de lo que uno puede a otras personas. Los principios de mi familia eran servir. Entonces, junto con mi esposo, decidimos, cuando nació el voluntariado en Ajeco, nos fuimos a ser voluntarios. ¿Qué representa el programa de voluntariado para usted? Uno se siente como que, bueno, estoy dando, estoy aportando, estoy aprovechando mi vida en cosas que me ayudan a crecer. Yo me siento llena de satisfacción gracias al voluntariado de Ajeco. El programa de voluntariado en mi vida ha sido eso, vida. ¿Cómo le impacta participar en el programa de voluntariado? Descubrí que era el lugar ideal para tener una vejez digna y activa. Me siento que valgo, que si yo propongo algo me apoyan, que si yo necesito algo ellos me ayudan. Por eso es que Ajeco para mí es como si fuera mi segunda casa. Sentirme realizado, asistiendo a proyectos, asistiendo a actividades que me permiten no solamente compartir, sino que dar. Ajeco
es lo mejor que ha pasado en mi vida. El voluntariado de AGECO impactó también en mi familia, porque yo siento que es un ejemplo. Tenga siempre el espíritu de servicio que yo he dado con mi ejemplo, esa es mi pretensión. Personas mayores voluntarias construyendo caminos de trabajo solidario. Llámenos al 2542-4500 o escriba a ageco@ageco.org y le daremos más información. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá y la información que le hemos compartido les sea muy útil. Hay que prepararse, como decía el invitado del día de hoy. Hay que reflexionar y hay que ser tolerante. Hay que seguir siempre adelante, por supuesto, y evitar los conflictos. Por hoy, un hasta luego, que Dios los acompañe y vamos a cerrar con un tema muy bonito titulado Noche de Paz.